Bueno, pues buenas tardes a todos, a vosotros que estáis aquí, también a los que están online, y muchas gracias al colegio por ofrecernos la posibilidad de intentar explicaros este asunto que nos consta que os tiene muy preocupados a todo el colectivo. Entonces, bueno, si os parece bien, vamos a empezar a ver la problemática de accidentes laborales y enfermedades profesionales en vuestro sector. Y para ello empezamos con el punto de partida, que es toda la legislación y guías que nos sirven para estudiar el asunto. Iniciamos con la Ley General de la Seguridad Social, que es la que nos explica qué son los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. También es importante la Ley de Prevención de Riesgos, que da también ciertos matices. El Real Decreto 1299/2006, que es el que establece el cuadro de enfermedades profesionales. Y luego es muy importante también dos guías de valoración que no son muy conocidas, pero que se aplican mucho a la hora de determinar accidentes y enfermedades profesionales, incluso invalideces. La guía de valoración profesional del INS, que vamos a ver ahora, y la guía también de valoración de enfermedades profesionales del INS. Y después también tenemos un montón de jurisprudencia que han ido dictando los tribunales superiores de justicia, incluso el Tribunal Supremo, en asuntos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Lo que os decía de la guía de valoración profesional del INS es una guía del año 2014 y lo que establece define las profesiones, especifica qué competencias y tareas les atribuye a cada una de las profesiones y qué requerimientos se les exige a los profesionales. Ya os adelanto que estoy segura que no vais a estar conformes con lo que pone, que ya incluso lo comentábamos. Como podéis ver ahí, no sé si se ve muy bien, un poco regular, porque es una captura de pantalla de la guía de valoración. Esta descripción vale para veterinarios, epidemiólogos veterinarios e inspectores veterinarios, ¿vale? Todo lo que sean ayudantes de veterinario, capadores o técnicos de inseminación artificial no se ven reflejados en esto que vamos a comentar ahora. Como competencias y tareas se establece que diagnostican, previenen, tratan enfermedades, lesiones y disfunciones de los animales, y incluyen entre vuestras tareas determinar la presencia y la naturaleza de estados anómalos mediante la exploración física, pruebas complementarias como pueden ser la radiodiagnosis, radiografía, ecografía y demás. Aplicáis tratamientos médicos y quirúrgicos a los animales, administráis y prescribís medicamentos, realizáis intervenciones quirúrgicas, curáis heridas, recolocáis huesos fracturados. Entiendo que en todo esto vais a estar más o menos de acuerdo, aunque seguro que faltan muchas competencias y muchas tareas. También hace el INS una mención al cuadro de enfermedades profesionales que justo coinciden con las que realmente se os reconocen luego en el cuadro del Real Decreto del 2006. Y dice que las posibles menciones de enfermedades profesionales son las causadas por agentes biológicos, las enfermedades causadas por la inhalación de sustancias de alto peso molecular, como pueden ser sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y o microorganismos también, sustancias de bajo peso molecular, rinoconjuntivitis, asma, alveolitis, alergia extrínseca, síndrome de disfunción de la vía aérea reactiva, fibrosis intersticial difusa, neumopatía intersticial difusa, urticarias, angioedemas y otras de mecanismo impreciso. Y también enfermedades de la piel causadas por sustancias de bajo y de alto peso molecular. Y hasta aquí. No hay mucho más. Ahora vamos a ver los requerimientos. Y aquí, desde luego que de inicio ya os digo que no vais a estar de acuerdo. Si os fijáis, en la tabla se establece una serie de requerimientos como carga física, biomecánica, vamos a ir viendo los más importantes. Como carga física, se establece que el veterinario tiene un requerimiento de grado 1/4. Esto implica que el INS considera que es de baja intensidad o exigencia. ¿Sabes la cantidad de compañeros que hay con problemas de... Lo digo porque es conocido, problemas de hernia discal. La hernia discal es una de las patologías más prevalentes en el clínico y el podólogo, el tema de la gestión del trabajo. ¿Verdad? El saneamiento. No, ¿qué va? Los podólogos, la persona que trabaja haciendo con los partos, el tema de partos y el tema de piel.
Claro. Este es una de las cosas que están ahí. Hay hernias de discales así. Y hay hernias discales que son operables y otras no. Claro. Es un tema para intentar corregirlo, porque es una patología de la técnica. Claro, es que es un poco lo que... Por eso lo puse, porque sé que esto siempre causa mucha controversia, porque es lo que comentábamos. En realidad no están bien definidas las profesiones. Entonces, por ejemplo, pues en carga biomecánica se establece que el requerimiento de columna cervical, columna dorsal y hombro es un grado 2/4. El 2/4 establece la guía que es moderada intensidad y a su vez implica la moderada intensidad que el tiempo que tenéis que hacer ese requerimiento es de un 21 a un 40% del tiempo de vuestra jornada laboral, no más. Vale, en cuanto a mano, cadera y rodilla, tendríamos un 2/4, volvemos a lo mismo, moderada intensidad. Manejo de cargas. Lo que se nos establece es un 2/4. En este caso, el 2/4 implica manejo de cargas de 3 a 15 kilos, no más. Trabajo de precisión tenemos un grado 3, que sería un medio alto. Sedestación y bipedestación tenemos un grado 2, estamos otra vez en el grado medio. La marcha por terreno irregular es el grado 2, que significa llano con medianos desniveles o escalones. Y luego tenemos carga mental, atención al público y comunicación, un 2/4, que sería más o menos de un 10 a un 30% del tiempo. Lo que más se valora, digamos, es la atención complejidad, que sí que está en el 4/4 y implica que más del 50% de nuestro tiempo de trabajo tenemos que estar con requerimientos de atención y complejidad importantes, pero el resto ya veis que la agudeza visual, está en un 3, la sensibilidad superficial y profunda, que en realidad es los trabajos de precisión y demás, están en un 3/4, con lo cual, entiendo, luego lo comentamos si queréis, pero entiendo que no vais a estar muy de acuerdo con estos requerimientos. También establece cuáles son los posibles riesgos y circunstancias específicas de vuestra profesión. Entonces, del ambiente laboral se establecen exposición a radiaciones ionizantes, a agentes biológicos, a sustancias sensibilizantes y a la utilización de pantallas de visualización de datos. No más. Riesgos derivados del material y de herramienta. Destaca el manejo de equipos con elementos que sean cortantes, punzantes o perforantes. Y volvemos otra vez a las pantallas de visualización de datos. Y las específicas del medio laboral, tendríamos los riesgos de los trabajos en intemperie. Esto es, digamos, el esquema que el INS saca para que todos los profesionales, sobre todo pues los que valoran enfermedades profesionales y demás, se basan en esto. O sea que, claro, así, no vamos del todo bien. Entonces, vamos a partir de la base de explicar en un concepto muy claro qué protege el INS. El INS protege dos grupos de cosas. Por un lado, protegería las contingencias comunes, como pueden ser una baja porque tengo la gripe o una prestación de maternidad o una prestación de paternidad. Y por otro lado, los riesgos profesionales, que ahí es donde dividimos las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos. Antes vamos a explicar un poquito por qué tiene trascendencia la distinción entre las enfermedades comunes o las contingencias comunes y las profesionales. La trascendencia es que se atenúan los requisitos para las prestaciones. En el caso de las profesionales no existe el periodo de carencia y hay un principio de automaticidad de las prestaciones. Esto es importante. El periodo de carencia, si a mí me van a dar una invalidez que no tiene nada que ver con el trabajo, yo tengo que tener un tiempo cotizado. Si no lo tengo, no tengo la prestación. Tendré otras no contributivas, pero contributiva no. En el caso de la enfermedad profesional, si yo llevo 3 días trabajados, en 3 días no se va a generar una enfermedad profesional, pero en un accidente laboral sí que podría ser que me den me reconozcan una prestación de incapacidad, da igual el tiempo que yo tenga cotizado, se me reconoce y ya está. Y también hay un principio de automaticidad de las prestaciones que se da sobre todo en los casos de gente que no tiene dada de alta a los trabajadores. Si sufre ese trabajador un accidente, con independencia de que esté o no dado de alta, él va a cobrar sus prestaciones. Y luego el INS y la mutua ya se discutirá quién paga y quién no paga, o si paga el empresario o quién tiene que pagar.
Se mejoran también las bases de cotización. En las contingencias profesionales se incluyen las horas extraordinarias de todo el periodo del año anterior. Entonces, dependiendo de los casos, la base sube mucho. Se introducen prestaciones especiales para las contingencias profesionales. Tenemos, por ejemplo, las indemnizaciones permanentes no invalidantes, que son indemnizaciones que se dan cuando yo sufro un accidente laboral o tengo una enfermedad profesional que no me limita para que yo ejerza mi profesión habitual de veterinario, pero que sí que tengo ciertos problemas. Vamos a poner, por ejemplo, que tengo pues, un corte en una falange. Hay un cuadro y se establecen también unas cantidades a pagar, por eso se le llama tanto alzado. Pues una falange, 3.000, 4.000, lo que sea, pero es una única vez. También tendríamos las indemnizaciones a tanto alzado por el fallecimiento a favor de familiares directos. ¿Vale? Por ejemplo, pues mi esposo fallece en un accidente laboral y me corresponden pues, X mensualidades, en este caso 6, del salario que él venía percibiendo. También se incorporan en los convenios colectivos mejoras voluntarias, como pueden ser pólizas de convenio, por muerte o por reconocimiento de enfermedad, y obviamente cabe la posibilidad, si soy un trabajador por cuenta ajena, que ejerza una acción de responsabilidad civil si hubo incumplimiento del empresario en cuanto a las medidas de prevención de riesgos. Vamos a ver entonces qué es un accidente laboral por cuenta ajena y lo vamos a diferenciar un poquito de la cuenta propia porque ahí tienen determinados matices. Por cuenta ajena se entiende accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena y de una forma más amplia todos los daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías o lesiones que sufran con motivo o con ocasión del trabajo. Entonces, no sé por qué se queda aquí esto. Pues no quiere ir. Ahora sí. Los requisitos que tenemos serían la existencia de una lesión corporal, y por lesión tenemos que entender todo daño o detrimento corporal causado por herida, golpe, enfermedad o traumatismo. Es importante que desde hace relativamente poco, no penséis que es desde hace mucho, se asimilan a la lesión corporal también las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas, que antes no. La condición de trabajador por cuenta ajena, es decir, que tenga un empresario, yo soy el empleado, y tiene que haber una relación de causalidad entre el trabajo y la lesión. No es accidente si no tiene que ver con el trabajo. Si es por cuenta propia, nos dice la ley que son las lesiones que sufre el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo cuando se pruebe la conexión con el trabajo realizado. ¿Qué pasa? Que los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, tienen que probar la presunción de que, o sea, tienen que probar que es un accidente, tienen que probar que yo estaba haciendo este trabajo y que yo me caí, lo que sea, lo tienen que probar. En la cuenta ajena se presume. ¿Vale? Entonces los autónomos lo tienen un poquito más complicado. También se incluyen las enfermedades no incluidas en la lista de enfermedades profesionales, también en el caso de la cuenta propia se entienden también accidente laboral, y las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de una lesión que tenga en el trabajo. Y luego el que todos conocemos de ir y volver al trabajo si yo tengo un accidente por el camino, lo que conocemos el accidente in itinere. Entonces, por recopilar, vamos a hablar un poco de cuáles serían los supuestos que pueden ser considerados o presumirse accidente de trabajo. El sufrido en lugar y durante el tiempo de trabajo no genera duda ninguna. Tampoco lo genera ni el fallecimiento del trabajador ni el ocurrido al ir y volver del trabajo. Luego, bueno, el accidente in itinere podríamos entrar en mucho debate también, pero desde luego que yo creo que los más importantes y los más desconocidos serían el producido con ocasión o como consecuencia de las tareas realizadas por órdenes del empresario o por interés de la empresa, que es lo que más adelante vamos a llamar enfermedades comunes derivadas del trabajo, y las enfermedades anteriores latentes que se manifiestan o se agravan por el accidente de trabajo que acabo de sufrir. Entonces, en estas enfermedades comunes motivadas por el trabajo, esto es como una ficción jurisprudencial, en realidad antes no existía, pero ahora la jurisprudencia viene considerando que las enfermedades comunes que contrae un trabajador con motivo de la realización de su trabajo, que no estén en la lista de enfermedades profesionales
de ese Real Decreto que tiene una lista y dice los veterinarios tienen esta serie de enfermedades y de ahí no lo sacas, tienen la consideración o se podrían considerar accidentes de trabajo. ¿Cuál es el requisito? Que yo tengo que acreditar fehacientemente la relación causa-efecto entre que yo hago este trabajo y me aparece posteriormente la enfermedad. Esto es lo complicado del asunto. ¿Vale? Y evidentemente únicamente van a tener esa calificación cuando se demuestre que la enfermedad tiene por causa exclusiva la ejecución del trabajo, la prueba me corresponde a mi trabajador porque soy quien le interesa, y se excluyen todas las enfermedades que de manera indirecta pueden tener ocasión con otra cosa. Entonces, bueno, al final es algo complicado de acreditar. Veremos después cómo podemos ir acreditando algunas de estos problemas. Las enfermedades o defectos anteriores también son desconocidos porque mucha gente piensa que si es anterior yo ya no puedo reclamar absolutamente nada, pero sí que es cierto que si yo tengo un traumatismo, yo tengo una enfermedad anterior, una enfermedad o un defecto anterior, y posteriormente tengo un traumatismo que actúa como un elemento desencadenante y yo me pongo peor, se puede considerar accidente de trabajo, ¿vale? Los requisitos serían que exista la enfermedad o defecto, que posteriormente tenga un accidente y que la lesión se agrave por aquella. También es cierto que esto es complicado de acreditar, así de inicio. No nos va a valer con cualquier informe médico que tengamos. Y en algunos casos, si logramos probar la existencia de que mi accidente laboral y el sobreesfuerzo que yo estoy haciendo, pues por ejemplo físicamente, desencadena una baja médica, sobre quien niegue que eso depende del trabajo, la mutua y la empresa, van a tener que acreditar que la patología no está vinculada con el trabajo, que es una carga que también, por otra parte, es muy complicada. Y esto en cuanto al esquema de accidentes laborales. Empezamos, si os parece, con la enfermedad profesional y dividimos también los dos bloques, los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los empleados, y los autónomos. Para los trabajadores por cuenta ajena se define en la ley como la contraída con ocasión del trabajo realizado por cuenta ajena en las actividades establecidas en un cuadro, siempre que derive de la acción o sustancias o elementos que en el cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Esto es casi como no decirnos nada hasta que no veamos lo siguiente. Y para los autónomos explica un poquito más y dice que se entiende por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo por cuenta propia, provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades especificadas en la lista de enfermedades profesionales, con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1299-2006. Entonces, diferenciaríamos la enfermedad profesional de la enfermedad común porque si la enfermedad se reconoce en la lista de enfermedades profesionales de este Real Decreto, existe una presunción de que la lesión es profesional y yo ya no tengo más que acreditar. Entonces los requisitos integrantes de la enfermedad profesional serían el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, que esté provocada por la acción de determinados elementos o sustancias y que ocurra en alguna de las actividades que se establecen en ese Real Decreto. La diferencia principal que encontraríamos entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional es que en el accidente de trabajo sería necesario probar el nexo causal, la lesión, lo que explicábamos antes, el nexo causal de la lesión y el trabajo, para que se me conceda un accidente laboral, y en el cambio, en las enfermedades profesionales, como son listadas, se presumen de derecho sin que sea exigible una prueba al trabajador. Dice el Tribunal Supremo en una sentencia bastante novedosa del año 2020 que en algunos casos también procede declarar la enfermedad profesional aunque la profesión no esté expresamente listada en este cuadro. Digo que es bastante novedosa porque haciendo el estudio únicamente encontré esta sentencia del Tribunal Supremo y sí que es cierto que en los Tribunales Superiores de Justicia por el momento se están vinculando más a decir si no lo metemos por enfermedad profesional lo vamos a meter por accidente de trabajo, pero no están siendo demasiado flexibles a la hora de determinar las enfermedades profesionales. Entonces, un poco el sistema del Real Decreto 1299-2006 sería establecer 6 grupos de los agentes que me pueden ocasionar a mí una enfermedad y entonces tendríamos en el 1 las causadas por agentes químicos, en el 2 agentes físicos, en el 3 biológicos, en el 4 tendríamos la inhalación de sustancias y agentes
no comprendidas en otros apartados, sería un poco el cajón desastre de las 3 primeras. Luego, las enfermedades profesionales de la piel, causadas por sustancias y agentes no comprendidos en ninguno de los otros. Y en el grupo 6, los agentes cancerinógenos. Se incluye también un anexo que es importante porque hay una lista complementaria en el anexo 2 que son enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el anexo 1, es decir, cuya inclusión en el listado de enfermedades profesionales podría contemplarse en un futuro. Esto estaría muy bien, pero la realidad es que el decreto es del año 2006, solo ha sufrido desde el año 2007 que entró en vigor 2 modificaciones y las 2 modificaciones, una fueron en el año 2015 para integrar enfermedades derivadas del polvo de amianto y en el 2018 para el polvo de sílice. No ha tenido ninguna otra modificación, con lo cual, bueno, lo del anexo 2 no opera como debería de operar en realidad. Ahora, bueno, os voy a poner unos cuantos ejemplos del cuadro de enfermedades profesionales, porque sí que es cierto que veíamos que eran listadas para algunas profesiones, pero ahí, bueno, caben algunas excepciones y algunas salvedades que se podrían intentar aplicar. El primer ejemplo que os voy a poner son enfermedades de las bolsas serosas, ¿vale? Enfermedades que son provocadas por posturas forzadas, movimientos repetitivos en el trabajo, bursitis crónicas de los sinoviales, la bursitis glútea, la bursitis de la fascia anterior del muslo. En el Real Decreto se reconoce para actividades como pueden ser zapateros, carpinteros, jardineros, trabajos agrícolas, veterinarios no. Pero sí que se establece en esa guía de valoración de enfermedades profesionales que también se podría reconocer para otras actividades de riesgo. Y aquí nos dice, estarán incluidas todas aquellas actividades profesionales en las que queda acreditada la exposición suficiente al riesgo, con mantenimiento de posturas repetidas que impliquen la presión prolongada o fricción sobre la región anatómica y que comprenda posiciones articulares extremas de flexión, extensión o rotación. Entonces tendríamos aquí esta salvedad si logramos acreditar la exposición suficiente al riesgo, que el INS tampoco dice que considera por suficiente. Y esto, bueno, en todo caso, al final son asuntos que acaban en el juzgado. Otro ejemplo que podríamos poner sería enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, como podría ser la patología crónica de manguitos rotadores que comentábamos antes. Está descrita para actividades como pueden ser los pintores, el servicio de limpieza o los carpinteros. Y nos dice también el INS, otras actividades de riesgo, el personal que realiza movimientos repetitivos que utilizan las manos por encima de la altura de los hombros, que por lo que comentaba con Camino, en muchos de los casos ocurre en vuestra profesión. Sin embargo, no está registrado. Otro ejemplo, la epicondilitis y la epitrocleitis, descrita para actividades que requieran movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo, como podrían ser los pescaderos o los carniceros. A ellos sí que se les reconoce. Sin embargo, nos dicen el mantenimiento de posturas o posturas repetitivas que impliquen presión prolongada o fricción sobre la región anatómica o comprendan posiciones articulares extremas de flexión, extensión o rotación, que entiendo que en vuestra profesión también se da, sin embargo, no está recogida. Entonces, como podéis ver, el cuadro de enfermedades profesionales se queda bastante corto en cuanto a las enfermedades que se recogen. Y el último ejemplo ya sería el síndrome de compresión del nervio ciático, que el INS reconoce para los movimientos extremos de hiperflexión e hiperextensión, posiciones prolongadas en cuclillas, como pueden ser los jardineros, y también se podría reconocer, pero con esa salvedad de otras actividades de riesgo, a aquellas en las que quede acreditada la exposición suficiente al riesgo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué entienden por exposición suficiente? No queda acreditado en ningún lado, ni se explica, o sea, sería una cuestión a acreditar y a valorar por parte del INS en el momento de solicitarlo. Entonces, la problemática es un poco lo que venimos contando siempre. El primer problema que tenemos es que la mutua es muy reticente a calificar como enfermedad profesional e incluso, si tiene alguna duda, también los accidentes laborales, aunque sean los de me caí aquí mismo. Entonces, la solución para esto, para la calificación de las enfermedades profesionales y las bajas médicas por contingencia profesional o común, sería instar una determinación de contingencia, que os explicaré ahora cómo se hace.
La segunda problemática que tenemos serían acreditar las patologías de la enfermedad profesional, por todas estas salvedades que acabamos de comentar, de otras enfermedades de riesgo. Ese sería un problema también. Y el tercer problema serían acreditar las lesiones y su nexo causal. La solución en ambos casos, en estos dos últimos, sería preconstituir la prueba, los informes médicos, los peritos valoradores de daño y el asesoramiento legal. Y lo digo por lo siguiente, cuando tú vas a presentar una solicitud, muchas veces vas con 3 o 4 informes que tú tienes, que muchas veces cuando lo solicitamos nos parece que llega, pero bueno, es muy importante que un valorador del daño analice mi caso en concreto, sobre todo porque vemos que las cosas están cogidas con pinza, porque el Real Decreto no me ampara, tampoco me ampara la guía de valoración, entonces vamos a darle al INS todas las posibilidades de que me reconozca algo. Vale, lo mismo pasa con preconstituir la prueba. Si yo ya veo que empiezo a tener problemas del hombro, aunque no estoy para una incapacidad temporal, pues quizás es importante que hoy vaya a urgencias y diga, yo soy veterinario y tengo que hacer todos estos movimientos, y vaya teniendo yo informes y un historial clínico que me acredite un poco todas las patologías. Incluso en algunos casos, ya no en todos, los médicos de cabecera, si yo nunca tuve ninguna, vamos a poner el ejemplo de la patología del hombro, si yo nunca tuve ningún problema de patología del hombro y ahora le explico, yo es que en mi trabajo tengo que hacer esto y esto y esto, no tienen problema en hacer un informe en el que conste que en mi historial médico no hay nada relativo al manguito rotadores previo. Y a partir de ahí yo empiezo a moverme y a conseguir informes. Esto sería muy importante. La determinación de contingencia, que es lo que comentábamos antes, es un procedimiento específico del INS que se da cuando el trabajador no está de acuerdo con la calificación de la contingencia que causa la incapacidad. Es decir, yo creo que mi incapacidad temporal es por un accidente laboral o por una enfermedad profesional y sin embargo me la acaban de dar por una enfermedad común. Entonces, el trabajador puede, a partir de la fecha de emisión del parte de baja, promover un expediente para que el INS determine cuál es la contingencia. ¿Quién lo puede solicitar? De oficio lo puede hacer el INS, nunca lo he visto. También puede hacerlo el Servicio Público de Salud o la Mutua, nunca lo he visto y tampoco les interesa. ¿Y quién lo hace? El trabajador. ¿Cómo se solicita? Hay que cubrir un formulario que tiene el propio INS a disposición de todos los trabajadores y hay que acreditar la contingencia profesional. Esto es lo que hablábamos. Es muy importante acreditar la patología, acreditar el nexo causal, acreditar si es un accidente, cómo fue el accidente. Entonces, el formulario que da el INS queda totalmente insuficiente, porque os diré que tiene 5 líneas para que tú expliques lo que pasó. O sea que sí tiene 5, hoy las conté, justo 5 líneas. Entonces, claro, cubriendo un papel de 5 líneas, el INS no va a resolver favorable nunca. ¿Por qué? Porque después de que yo mande mis 4 o 5 informes médicos que tengo y esa solicitud, lo que hace el INS es darle traslado a la mutua, que tiene un equipo jurídico revisando el tema y a todos los médicos de la mutua para ponerse de acuerdo y decirme que no. Si me permite, sí, cómo no. Acabo de tener una experiencia con un compañero que tuvo accidente laboral y bueno, rompió un brazo y después de mucho tiempo le quedó así la mano. Compañero no lo tenía, pero bueno, compañero. Y hay una cosa, si no hiciese una valoración externa, el INS le indemnizó con 200 euros. Claro, es que... Le indemnizó con 200 euros, pero hizo una valoración profesional que hizo pruebas complementarias. Los problemas musculoesqueléticos hace falta hacer pruebas complementarias aportando datos que hacen los... Perito de daño corporal. Sí, perito de daño corporal, pero hace falta pruebas. Es decir, esta mujer le hicieron unas pruebas de actividad muscular que te la hace el neurofisiólogo. Y con eso, y la exposición en el juicio por parte el médico de valoración de daño corporal mandó a hacer unas pruebas a un neurofisiólogo, las hizo, las aportó, las expuso, y el tema es que ganó el juicio, pero el tema es que la persona esta, el INS, le pagó 300 euros, y el tema es que la aseguradora del
de la empresa que le causó el daño, que fue resbalar en una calle que había gasoil, pues me parece que más o menos el número ese que salía de los 300 euros salió pues casi con 2 ceros más. Claro, es que es un poco lo que hablamos. Al final, en este tipo de cosas... Hay que valorar, pero valoraron el tema de los... Imagino que el tiempo de baja médica, las secuelas que quedan... Le valoraron la persona que tuvo que cuidarla, le valoraron el trabajo del personal jurídico, el personal médico, y luego el daño corporal, pero claro, el daño corporal es una persona que yo sí creo que le valoran 25% de incapacidad. Prácticamente es que depende mucho de donde... No, una persona así no queda para todo. Quiero decir que lo que está claro, que tiene que tener claro que tengan un accidente o tengan un problema de estos, no vale con presentar un certificado que resulta que pasó otra cosa. Hace falta, porque eso al final tiene que ir a un juicio y entonces hace falta una valoración profesional muy exhaustiva y es siempre mejor que sobre el estado. Exactamente, es que en realidad el problema que tenemos es el probatorio siempre. Entonces muchas veces lo que hace la gente en vía administrativa es, no, yo lo intento. Lo que no se dan cuenta es que lo que tú intentas en vía administrativa te va a vincular en vía judicial. Entonces, claro, yo no puedo decir ahora que esto es así en 5 líneas y luego sacarme aquí 25 folios de informe pericial. Hay que pagar a los profesionales. Claro, bueno. Siempre, en los temas judiciales es que primero hay que poner la pasta por delante. Pero el que tenga un problema tiene que hacerlo, si no, de 300 euros, en este caso conozco yo, a 20.000, que le acabaron dando la aseguradora, hay una diferencia. Cambia, hombre, está claro. Bueno, para ponerse rico, nadie. Bueno, pero por lo menos si tus lesiones, los gastos y las lesiones que tú tienes quedan resarcidos de alguna manera, bueno, pues hay que... Lo que está claro es eso, que el asesoramiento legal y los informes médicos y el perito de valorador del daño... Es clave el tema de la valoración del profesional, porque te va a decir la prueba que te hace falta y te la va a mandar a hacer. Claro, el problema es que hay que pagarle. Claro, es que el problema está también en que si voy por el Sergas tarda lo que tarda y bueno, ya sabemos un poco la problemática que tiene todo el mundo con el Sergas. Si lo hace la mutua, la mitad de las... Es que no es un tema, es que no se trata de demonizar ningún servicio. Es que esto es un tema aparte. Claro, pero... Un tema privado que tiene que la gente buscarse la vida... Tiene que ser aparte, la mayor parte de las veces. La mutua va a hacer los informes justos y necesarios e incluso si alguno de vosotros ha estado de baja médica a través de la mutua sabe que cuanto antes el alta médica mucho mejor. Entonces por contingencia como... sí, claro. Te dan el alta, te proponen el alta aunque vayas con las tripas fuera. Entonces, claro, o sea, en realidad hay que tener un... Cuidado, también una cosa, que como he hecho mucho tiempo con la gente de cierta edad, como he hecho mucho tiempo con una baja, te jubilan. Pues un autónomo si lo jubilan es que a lo mejor tiene un problema, porque la jubilación te incapacita profesionalmente para algunas cosas, es que te puedes jubilar con 800 euros. Claro, depende del tipo de incapacidad que te den. Un autónomo te jubilan con 800 euros. Cuidado. Claro, depende de la base reguladora que tenga cada uno, pero bueno. Pero la gente normalmente... sí, exactamente. La jubilación con 50 vienen saliendo más o menos así. Quedan sobre 800 euros. ¿No? 800 euros. Sí, sí. Te dan para la luz, teléfono y poco más. El plazo legal de resolución de la determinación de contingencia, bueno, la ley dice que son 15 días desde que se... Vamos a ver, aquí el procedimiento es que yo hago el formulario, el INS se lo manda a la mutua y en su caso, si es interesado también la empresa, si es que hay empresa, se le manda y una vez que se le manden y que ellos contesten, el INS tendría 15 días para emitir un informe el equipo de valoración de incapacidades y resolver. Esto es imposible. En la provincia de Lugo vienen tardando aproximadamente 8 meses. Me tardaron 5. Bueno, pues de suerte. 5, 6. La media... Ya sé que fue a la mutua, ya sé porque tuve la respuesta. Sí, va a la mutua, sí. Ya sé. Claro, o sea, aquí el procedimiento es, yo como parte interesada lo promuevo, pero la otra parte interesada también es la mutua, porque si determinan que es una contingencia profesional, la mutua va a tener que asumir ciertos gastos. Entonces, la mutua siempre se opone, claro.
rara vez se va a estar conforme. Y luego ya vamos a ver un poco, para finalizar, las prestaciones derivadas de accidente de trabajo, y de enfermedad común. ¿Por qué me compensan más unas que otras? Vamos a ir confrontándolas unas con otras. Vamos a ver. La incapacidad temporal de enfermedad común, de inicio, el 60% de la base reguladora es lo que pagan desde el 4.º día. ¿Esto qué implica? Que el día 1, 2 y 3 no cobro nada. Vale, a partir del 20 es el 75%, a partir del día 21, perdón, es el 75% de mi base reguladora. Esto es mejorable por convenio, ¿vale? Hay muchas empresas que dicen, yo la baja médica desde el primer día pago el 100%, pero la regla general es esta. Sin embargo, si son contingencias profesionales, es decir, un accidente laboral o una enfermedad profesional, es el 75% de la base reguladora. Y esto también es mejorable por convenio, evidentemente, todo es mejorable por convenio aquí. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que comentamos al principio de todo, que no sé si os acordáis, y es que se tiene en cuenta para la base reguladora las horas extraordinarias que yo hice los 12 meses anteriores. Con lo cual, bueno, puede mejorarme la cosa si es que hago horas extraordinarias, si no, pues no. En cuanto a la incapacidad permanente, esto es que nos reconozcan una invalidez. Si es por contingencias comunes, depende de la edad del trabajador. Por poneros un ejemplo, os puse ahí en los casos de trabajadores mayores de 52 y menores de 65. Lo primero que tenemos que saber es que tengo que tener un periodo de carencia cotizado, dependiendo de los años, ¿vale? Entonces, si yo tengo 35 años, me corresponderá tener cotizados tantos y si no, no tengo acceso a esa prestación, que es lo que explicábamos al principio. Esto no ocurre en las enfermedades profesionales y accidentes laborales. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, pues se aplican unos porcentajes diferentes según la prestación, que ahora veremos un poco las diferencias de prestaciones, sobre una base reguladora que se calcula con 96 meses anteriores al hecho causante, con esas bases, o sea, 8 años. A mí me cogen las bases de los últimos 8 años para la incapacidad permanente, es decir, una invalidez, si me la dan por enfermedad común, es decir, nada que ver con el trabajo. Enfermedad común. Una enfermedad que yo tenga que no tenga nada que ver con el trabajo. Estamos viendo un poco las diferencias entre una y otra. Un problema médico que yo tenga que nada tiene que ver con que yo sea profesional veterinario. Te revisan los últimos 8 años de cotizaciones. Cierto es que los 2 inmediatamente anteriores no se actualizan, pero los otros sí. Pero bueno, claro. Es muy difícil con enfermedad común. No te jubilan ni... De todo hay. Volvemos a lo mismo. Esto es una cuestión de la práctica de la prueba, de lo que pueda acreditar. Con patologías sí. Muy graves, hay que pelearlo. Que no. Muy difícil. Sí, hay que pelearlo. Ahí lo que tenemos también es que son 14 mensualidades de pensión al año, es decir, las 12 mensualidades normales y 2 extraordinarias, que es una diferencia con la profesional que ahora veremos. Y de esa base reguladora, de este cálculo de las últimas 96 cotizaciones y con el tiempo trabajado y demás, es un cálculo un poco lioso, luego nos van a aplicar otro porcentaje a mayores, que sería del 55% si me reconocen una incapacidad permanente total, que lo que implica es yo no puedo volver a ejercer de veterinario, pero sí puedo abrir otra cosa, montarme un negocio o trabajar en otra cosa. La cualificada, que lo que me pagan es un 20% más, o sea, el 75%, ¿y esto qué implica? Que yo tenga más de 55 años y entonces el INS dice, como a partir de los 55 es más difícil encontrar otro empleo, le vamos a beneficiar con este incremento del 20% si no encuentra un empleo o no abre él un establecimiento o ejerce otra actividad por cuenta propia. Si me dieran la incapacidad permanente absoluta, que implica que no puedo trabajar ni de lo mío ni de otra cosa, el 100%. ¿Vale? Pero de ese cálculo anterior, o sea, no es el 100% de mi base reguladora. Bueno, de todo hay. Ni de coña. Es decir, esto es un tema, no. Depende de lo que tengas. Claro. Bueno, de lo que tengas. Pero bueno, estamos hablando te lo dan si tienes que andar en silla de ruedas. No, hombre, no. Depende de lo que tengas. Pero muy difícil, No, bueno, son muy restrictivos, pero depende de lo que tengas. Si tienes un problema cardíaco, si tienes problemas sí, mental, un cáncer. ¿Y cuál es tu caso?
Depende de las circunstancias. Claro, es que no es tanto, es un poco lo que dice Cándido, no es tanto la enfermedad que tenga, sino las circunstancias, porque a lo mejor una enfermedad aislada ni de broma me van a reconocer, pero a lo mejor la concurrencia de varias enfermedades sí que provocan que yo no pueda hacer. Claro, no estamos hablando de tengo una patología de corazón y a uno se lo dan y a otro no. Claro, depende de con qué la tengas. Y depende en qué trabajas. En los años 90 ganábamos todas las artes No, fiscales. En los años 90. Perdón, en los años 90 las daban todas. Pero bueno, pero sin documentación. Aparte, sin nada. Eso era en los 80. En los 90 era lo de las, como aparecieron las resonancias, las daban. Y ahora hay una tendencia, es decir, y ahora dan muchas por las rodillas y los hombros. Rodillas y hombros. Entonces, que nunca las dieron. Entonces, de todo depende, es decir, depende de la situación clínica de cada persona. La rodilla puede ser. Entonces, Claro, la rodilla, pues, claro, la gente ahora, pues antes en el campo, pues estaba más... dices que esa es la novedad ahora mismo. Las dan por Bueno, el problema que habla de artrosis. Que hay muchos problemas de rodillas y de hombro. Y eso sí que lo afecta. Bueno, pero también hay casos, es decir, también hay casos Bueno, de el carpiano, hay cosas de... Está bien. Perdón. Dependiendo un poco también de la profesión, claro. O sea, Claro, depende un poco, depende Es de... todo. es un cúmulo de cosas. Es Es decir, todo. Que si tienes Los mala está- rodilla, pero estás sentado todo el día en una mesa, no te dan la fuga. Es que a lo mejor al colectivo el tema vamos a ver, vamos mucha gente con 60. El que lleve con 60, con 30 años de trabajo fuera, pues va a tener 2 o 3 cosas por lo menos. Y va a haber gente que... Y con menos años. No, No no, hace falta llegar a los 60. hay de todo. El problema primero es un problema económico. Es decir, si a ti te interesa o no que te reconozcan una invalidez. Depende de tus circunstancias, porque lo que está claro es que si te reconocen una incapacidad permanente total, vas a pasar a percibir el 50% de lo que cotizas. Si estás Claro, cotizando es que por es- 1.000 euros, a lo mejor te quedan Claro, 500, 600 euros. el problema es ese. Entonces, a lo mejor ya no te interesa, es decir, o si tú eres, por ejemplo, que muchas veces las invalideces quien más solicita invalideces son trabajadores por cuenta propia que pueden pues, seguir ejerciendo, pues montar un negocio similar o pues, tener otra fuente de ingreso. O una persona por cuenta ajena que diga, bueno, pues a mí si me dan esto, pues tengo la posibilidad de dedicarme a otra actividad y tener 2 ingresos. Pero vas a ver el grupo de los que digan, a mí si me sacan esto, Sí, ya no puedo hacer nada. Si soy autónomo, estamos pagando 250 euros. Entonces me dan una de estas y me pagan 800 o 900. Dejo de pagar los 300, 280 que pagaba. Con lo cual, en el fondo, realmente estoy cobrando 1000. Y si me permite trabajar en otra cosa, a lo mejor. Claro, pues va a depender, si te dan una absoluta es el 100%, vale, pero si te dan una total, va a depender de tu situación, de si puedes acceder a otros ingresos por otra vía, por otros trabajos o no. O por ejemplo, pues, a veces te viene un funcionario y yo lo primero que les digo a los funcionarios, digo, no te va a merecer la pena, porque si tienes un trabajo desahogado, pues estarás allí sufriendo y te dolerá y tal, pero lo que no te merece la pena es que pases a cobrar la mitad. No, claro. Entonces, todo dependerá de la situación de cada uno. Y después, una vez que ves eso, Es que a un autónomo le interesa siempre. después, bueno, depende, es decir, siempre depende. Y después hay otro tema que es, ya que puedas conseguir acreditar que todo eso es incapacitante. Claro. Perdón. Que tienes que acreditar que todo eso sea incapacitante. Entonces, en eso influye mucho las cautelas que hayas tenido, es decir, cuanto antes vayas al médico, o si empiezas a tener problemas en el trabajo porque te duele un codo, porque te duele la muñeca, te duele un hombro, te duele, que tú a lo mejor no vas a coger la baja, pero lo que tienes que hacer es ir al médico y empezar a documentar eso para que en esos informes aparezca que tú has ido tantas veces al médico y que le has dicho además al médico que ese dolor lo has empezado a sufrir en el trabajo. El
problema que tenemos es que nadie hace eso. Es decir, todo el mundo va aguantando y si tú no documentas eso vas a tener menos posibilidades de conseguir un reconocimiento por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. Pero es muy distinto que abordar el asunto como enfermedad común perdón, es muy distinto la enfermedad común de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo. Es decir, pero el problema que al final puede ser la misma patología o dos conjuntos, pero es muy distinto el enfoque de las tres maneras. El problema, es decir, el problema jurídico, el problema de presentarlo ante un juzgado es que es muy distinto la persona que te viene y me dice me han denegado una invalidez o la persona que me dice empiezo a tener problemas, ¿qué hago? Entonces, si tú vas recopilando datos y visitando médicos y pretendiendo pruebas, va a llegar un momento que esa lesión te va a impedir trabajar y va a motivar una baja médica. Pero tú ya tienes unos antecedentes y unas pruebas con base suficiente para poder discutir si es accidente de trabajo o enfermedad profesional. El problema normalmente es que nadie hace esto. Es decir, que todo el mundo aguanta hasta el final y entonces a partir de ahí, pues claro, es mucho más difícil relacionar las enfermedades, sobre todo porque la lista de enfermedades es muy reducida. Cuando tienes una enfermedad en la lista es muy fácil porque se presume que es una enfermedad profesional, pero cuando no está en la lista tienes que acreditar tú que existe un nexo causal entre lo que estás haciendo y lo que estás padeciendo. Entonces, lo más importante en principio siempre es que tú cuando tengas ese problema vayas al médico. Y además pedirlas, si puede ser además no al médico de la mutua, porque el médico de la mutua no va a poner nada. Tu médico de cabecera, urgencias o cualquier otro médico donde vayas recogiendo todos sus problemas. Porque tú sabes que cuando llegues al momento de la baja médica te vas a encontrar con que la mutua va a intentar tapar eso y decir que eso no tiene relación con ellos y que te tienen que atender en la seguridad social. Y a veces pues también te encuentras que la seguridad social dicen que la mutua y se produce una pelea entre ellos. Sí, sí. Pero si tú no tienes papeles, no vas a dar acreditado que es una contingencia derivada del trabajo. A veces es casi imposible. Claro, pero el problema, tenemos que partir del problema. ¿Cuál es el problema? Es decir, que yo tengo que documentar todo. Como decía antes Laura, no nos vale de nada después que el perito médico, el médico valorador, escriba 50 hojas si no tiene dónde documentar lo que está escribiendo. Es decir, tú dices, pues sí, este señor pues, estuvo trabajando, efectivamente no cogió la baja, pero sí que vino al médico una ocasión, volvió en otra ocasión, pues probablemente se vaya viendo que las bajas médicas, las asistencias... Es que el profesional a veces no puede coger bajas porque tiene que atender su trabajo. Vale, pero que no cojas bajas, tú vas al médico y te quejas del problema y dices, tengo mucho dolor y este dolor se me produce cuando estoy trabajando. Y tú, si el médico recoge eso, está relacionando y hay ya un nexo de causalidad en el trabajo. Bueno, lo malo es que los médicos no te recogen eso. Y hay pocos médicos que te hagan un informe, aunque sepan, no te lo hacen. Ya, pero no te lo hacen. Ya sé ese problema, pero es decir, que la vía es esa. La vía es esa, sí. Es decir, la vía es ese, el problema que te encuentras normalmente cuando te vienen y dicen, me denegaron una invalidez. Dices, pues yo ya tengo que trabajar con todo lo que hiciste tú. Si le llevaste estos informes, es decir, yo puedo trabajar de ahora en adelante, pero de ahora en adelante tengo muy poco para mejorarlo. Si hiciste algo mal, ya está algo mal. Pero si aunque hicieras todo bien, yo solo puedo trabajar con esto que has hecho, porque ya a partir de aquí, es decir, las pruebas hay que tenerlas antes. Entonces, bueno, es un tema complicado y que por un lado está demostrar de dónde viene y después hay que valorar si económicamente te merece la pena o no. Pero hay otro tipo de incapacidad. Sí, la gran invalidez. Y la permanente parcial, que bueno, al final es... Para una parte de tu trabajo, pero sí.
no te incapacita para un determinado Pero profesorado, pero no para el resto. Exacto. De dar una indemnización, creo que son 24 mensualidades. Esto es un poco lo que hablábamos antes de indemnizaciones a tanto alzado. Lo podríamos meter ahí, que os puse un ejemplo del fallecimiento, pero podría ser también la incapacidad permanente. Sí, por ejemplo, si te rompes un dedo, o bueno... No, esas serían las lesiones permanentes no invalidantes. Son como dos conceptos diferentes. Hay un baremo que te da unas indemnizaciones. Por ejemplo, te quedaste sordo. Eso también es incapacitante. Es, por ejemplo, tú normalmente trabajas en mataderos, desarrollas una epicondilitis y ya no puedes trabajar en mataderos porque no puedes hacer este gesto para abrir un pulmón, para maséteros y demás. Entonces tú puedes solicitar una incapacidad permanente parcial para ese profesor, o sea, para trabajar en mataderos. No te incapacita para trabajar en mataderos, pero tú puedes seguir ejerciendo como veterinario haciendo otra cosa. Sí, te indemnizan. La incapacidad permanente parcial es cuando tienes una limitación funcional de igual o superior al 33%. Entonces, pero menos no te dan nada. Y te indemnizan con 24 mensualidades. 24 mensualidades de la base reguladora. Que salga de la aplicación de las medias. Es un tema muy a tener en cuenta porque va a haber mucha gente que yo creo que es el caso de... Pero siempre son 24 mensualidades. Siempre, viene regulado. Yo creo que es el caso que nos comentaste tú antes, que lo planteabas como una responsabilidad civil, pero yo creo que cuando hablaste que reconocer 300 euros el INS, que por las tablas de las lesiones no invalidantes debían ser 300 euros. No, yo hablo del tema, yo hablo de un caso concreto, que es que yo hablo de un caso que tampoco conozco 3 casos de estos que han ocurrido. Es decir, yo no tengo una estadística ni nada. El tema pues, si hay alguien que le pasó eso, que le quedó así la mano, le dieron 300 euros y luego al final, pues... Yo creo que los 300 euros es por la tabla esa de lesiones no invalidantes y después en el juzgado me debieron reconocer una parcial. Un 33, me parece que le reconocieron un 36, un 35. Después le dieron una parcial, entonces los 30.000 euros esos más o menos deben ser las 24 mensualidades. No, fueron 30, 20, por eso. 20. Claro. Ahí sale la cuenta. Los 300 euros, es decir, las tablas, las indemnizaciones de la tabla dan la risa. Sí, son bajísimas. Bajísimas. Entonces la indemnización de esta persona, tú dices que sale de una incapacidad permanente parcial. Probablemente. Porque el INS no te reconoce ninguna indemnización. El INS lo que no te reconoce ninguna indemnización por responsabilidad civil en un accidente. Lo que reconoce es una prestación. Entonces la prestación pues es una indemnización a tanto alzado conforme unas tablas. Después, si le reconocieron la parcial, pues saldrá esa cantidad y después pues, me imagino que a lo mejor disputa también una invalidez. Bueno, este tipo de tema que estamos planteando, cuidado, es un tema que da mucho juego en esta profesión. Eso puede haber muchos profesionales que tengan derecho, sin saberlo, a una incapacidad parcial. Permanente parcial total. Es decir, puede haber muchas... Me refiero a problemas de rodillas, problemas de articulaciones y tal. Claro, habrá que estar al caso concreto. Muy pocas. Yo creo que... reconocen, pero si las hay. Sí, yo estos días me vino una, pero yo no sé si llevaríamos 10 años sin ver ninguna parcial. ¿Te da una total o no te dan? O no te dan nada. Pero a partir de que era un problema de codos. La parcial, ya no me acuerdo de qué era el problema de la parcial. No, el parcial era una persona que se cortó, que seccionó, tuvieron que amputar parte de un dedo y entonces no podía, se hicieron tornero y no podía coger las herramientas. Entonces le reconocieron una parcial. Es el caso que te digo de la persona que le quedó así la mano. Vale, lo mismo, le dieron una indemnización a tanto alzado, me parece, de 1.600 euros y ahora le reconocieron una parcial, se subieron una parcial. Es un tema bastante técnico. Por eso la tabla que veíamos antes de
donde definía pues, el grado de... Pero problemas articulares en un profesional de estos, problemas profesionales de cuestiones derivadas de las hernias, por el tema de los esfuerzos y por problemas de la articulación, de esta articulación, de esta, tiene que haber muchos, ¿eh? Sí, la epicondilitis, hiperpleitis, No, síndrome de Kerben, síndrome de Kerben, y luego hablas de parestesias, historias por radiculopatías que generan las hernias. Bueno, yo ya no me atrevo a poner apellidos a niño, pero vamos a ver, el tema al final no me atrevo a pintar tanto. Pero bueno, el tema, yo creo que problemas de hernias y de problemas de articulaciones del brazo derecho tiene que haber... Y del izquierdo, de la gente que hace reproducción, de hacer el tracto rectal, de manipular el útero para inseminar, están todos tocados del izquierdo, no del derecho. Bueno, ya depende del... No, aunque seas diestro. Tú inmovilizas con el izquierdo e inseminas con el derecho si eres diestro o al revés. O sea, no es solo el brazo derecho. Hay los problemas del manejo de patas, por el peso. El tema que la gente que trabaja con cuestiones de podología o bueno, bien, perdón la interrupción. Nada. Claro, al final tenemos que estar un poco al caso concreto. Es que las patologías de uno que trabaje, pues como lo comentábamos antes, el que trabaje en campo no es lo mismo. Puede haber gente que estamos hablando un poco, puede haber gente que tiene derecho a algo, digamos, legal y a los civiles no lo sabe porque es que estáis hablando de un tema que yo creo que es una verdadera novedad y es más, yo soy de los que pienso que es para felicitar la iniciativa que estamos escuchando aquí, porque esto es algo novedoso en un colegio de nuestro colectivo y me parece una iniciativa muy interesante y es más, yo creo que se pueden sacar cosas concretas, no una ni otra. Claro, habría que ver un poco pues, cuáles son las patologías, cuáles son las funciones que hace cada uno y a partir de ahí... Se hace un análisis de riesgo y una asociación. Una sugerencia que estoy teniendo una conversación, porque dejéis que vaya la ponente a hacer el... Nos falta nada y ya terminamos. Se interrumpe mucho esto y la gente no sabe, más no debe oír algo. No oye, vale. Entonces estamos perdiendo el hilo totalmente. Vale, entonces, estábamos hablando un poco de la incapacidad permanente por contingencias profesionales y nos habíamos quedado en que la diferencia sustancial es que solamente se tiene en cuenta el último año, con lo cual las cotizaciones siempre, por regla general, van a ser mayores. No voy a tener que hacer una media de 8 años, sino del último. Se incluyen las horas extraordinarias, pero aquí solo hay 12 pagas al año, porque a diferencia de las comunes, se incluye en el cálculo las pagas extraordinarias. ¿Vale? Es una diferencia que hacen, que marca la ley. No tendría por qué, pero está ahí. Y luego también, lo que comentábamos un poquito al principio, en las contingencias profesionales podríamos tener acceso a una póliza de convenio que muchas veces la gente se olvida de reclamar. La póliza de convenio son algunos convenios de empresas, establecen una obligación legal de que se suscriba una póliza que cubra el fallecimiento, el accidente laboral o la enfermedad profesional. Son cantidades sustanciales, a lo mejor 25 o 30.000 euros. Hay que revisar si en mi empresa existe esa posibilidad y si me conceden una invalidez, reclamarla, porque si no la reclamamos eso queda en el olvido. Y sí que es cierto que por la experiencia vemos que la póliza de convenio muchas veces se queda olvidada y la gente no sabe que tiene que reclamarla. También habría las indemnizaciones a tanto alzado por fallecimiento, que son una serie de mensualidades, esto es para familiares directos, y un poco lo que comentábamos ahora de las indemnizaciones permanentes no invalidantes, que es un cuadro que, como decíamos, es muy baja cada una de las cuantías. Pues eso, te seccionas un dedo, 1.000 euros. Tienes un problema de cualquier cosa, la cuantía es muy baja y es solamente una vez. O sea, es una indemnización y ya está. No es reiterativo, no es mes a mes. Por eso, de ahí muchas veces cuando se reclama es cuando aparecen las parciales, porque de inicio las parciales suelen desaparecer del mapa, no las suelen reconocer.
Y un poco hasta aquí la exposición. Si os parece bien, comentamos dudas. No sé si hay alguna en el... Lo que creo que diría, la exposición no la veo muy bien. Diréis si os podéis facilitarla Sí, cómo no. al colectivo. ¿No? Sí, que la escuela en el colegio. Claro, porque vamos, yo creo que esto tiene mucho recorrido. Aquí el problema es que hay que partir de que la tabla esta que estuvimos antes, donde ponía que físicamente, que lo valoran en un punto de 4 la carga física que tenéis, es decir, la carga física vuestra es muy importante. Ya no solo, es decir, que ya lo de andar ya los kilómetros en coche para un lado y para otro por terrenos irregulares, eso ya físicamente ya me machaca. Pero después está el trabajo con los animales y ahí intervienen muchas partes del cuerpo. De las extremidades superiores y la zona y el raquis sufren mucho. Entonces, después hay que tener en cuenta que ellos siempre hablan de lesiones degenerativas, pero aquí, se entiende por accidente de trabajo o enfermedad profesional, también aquellas lesiones que son degenerativas que se agraven como consecuencia del accidente y del trabajo. Entonces, claro, cuanto más edad vas teniendo más problemas degenerativos, pero también vas realizando mayor carga de trabajo y lógicamente ese trabajo influye en provocar la enfermedad. Entonces, donde está el tema es, cuando se trata de un problema físico, es acreditar ese nexo causal. Pues había otros problemas, que eran pues, los problemas de contaminación por sustancias químicas, otros problemas, pero en el tema del físico vemos que la norma está muy coja. Está muy coja porque, es decir, incluso cuando hablaba de la carga sobre andar por terrenos llanos o de media pendiente, es decir, Sí. Pero claramente esos terrenos... Hablando de cuestiones articulares, yo creo que hay muchos problemas articulares. Que yo no sabía eso que dices, que puede haber una indemnización por un problema parcial. En concreto, sí. Es un tema sí, puede ser. no desconocido. Sí, así no te dan una total, porque, a ver... Claro, habitualmente... Tiene un campo de trabajo impresionante. O sea, si tú en tu trabajo dejas de hacer movimientos repetitivos y posturas forzadas y te pones a la docencia o de otra cosa de notar, tú puedes seguir ejerciendo veterinario, pero en otra visión, o sea, en otro campo diferente. No tienen por qué darte una incapacidad. Y yo creo que a la administración eso le beneficia incluso, porque no te jubilan, tú puedes seguir ejerciendo y cotizando, lo único que no puedo trabajar en eso, pero sí en todo lo demás. Eso... Pero a mí me da la impresión de que esto, la parcial, tienes que ganarte más. A ver, ya decimos, es que la parcial de inicio no se están reconociendo. O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando son lesiones permanentes no invalidantes, yo recurro, a lo mejor no llega para una total y sí que me reconocen una parcial. Pero automáticamente, es que ya partimos de la base de que casi nadie pide una parcial. Entonces se reconocía mucho, pero lo han dejado de reconocer. Es decir, también depende un poco del caso particular y de cómo se enfoca el informe pericial. Entonces, volvemos a lo de siempre, es decir, ¿por qué no se dan? No se dan, pero mejor también porque no se da el caso concreto de que se planteen las incapacidades parciales en el juzgado, diciendo, pues yo no puedo hacer de esta tabla, no puedo hacer todas estas tareas, puedo hacer todas estas. ¿Y cuánto es eso? Pues es más de un 30% de lo que yo estoy incapacitado. No tengo una total, porque yo puedo hacer otras cosas, pero sí tengo derecho a una parcial. No sé si hacen preguntas por ello. No, en principio no está llegando ninguna. Vamos a mirar por aquí. Hay 5 participantes, pero mensaje no me está saliendo ninguno. No veo que nadie hable por aquí. No sé si alguien de los que estéis conectados online tenéis alguna consulta, algún comentario.
Me da la impresión de que no. O alguno de los presentes. Ya fuimos comentando poco a poco. Bueno. Claro, es un poco eso. Yo creo que las claves son preconstituir, lo que nosotros llamamos preconstituir la prueba, es decir, desde el inicio ir consiguiendo informes. Lo que comentabas antes del informe, que los médicos muchas veces, sobre todo en el Sergas, no son muy partidarios a dar informes. Sí que es cierto que hay como dos modalidades, ¿no? Una que es pedir el historial clínico, en la que realmente te mandan todo y son como notas que hacen ellos muy escuetas, que no se podría considerar como tal un informe. Pero sí que es verdad que después lo que estamos viendo es que yo salgo del traumatólogo y por registro les meto una solicitud de que quiero el informe de ese día en concreto, ahí sí que suelen hacer el informe. Ahora, pedírselo así de palabra, no, como mucho te dirán, pida el historial clínico. Y en el historial clínico aparecen, bueno, no sé si me consta que tú sí que seguro que lo has pedido, entonces te aparecen como 2 o 3 líneas, acude a consulta, le diagnosticamos lo que sea, cita para rayos X. Y no es un informe como tal. Pero cuando se suele pedir un informe de tal día en concreto, bueno, lo suelen dar, ¿vale? Un poco como idea. Es como lo de la asociación, de yo hago esto y esto. No, es que, a ver, la población tiene esta patología por la edad, no sé qué, pero es que yo empecé con 38 años. O sea, no me gastes de la edad, porque con 38 años... yo llevo 10 años arrastrando. Es lo que te digo, que tenemos que pensar es que puede concurrir la causa degenerativa con la agravación como consecuencia del trabajo. Es que qué casualidad que todos los veterinarios que hacemos esto, que yo tengo compañeros con menos edad que cuando yo empecé, que empezaron con la misma patología, incluso una que la jubilaron, la dieron a total, y ahora estaba mirando la absoluta, porque tal. ¿Qué pasa? ¿Que todos tenemos una edad o que todos tenemos predisposición genética? O sea, es un poco extraño, ¿no? Que todos los que hacemos esto tengamos la genética también para desarrollar la lesión. Hablamos de hernias. De hernias. Es que yo creo que la hernia es muy probable. Claro, es una forma que machacas. Machacas primero, la machacas en el coche y después la machacas. Sí, no, la gente que hace posturas populistas con los animales son posturas forzadas. La gente que hace podología tiene hernias. Todos los grandes. Sí, los grandes acaban teniendo problemas de... Los que hacen 8 horas de quirófano, que hay compañeros que hacen 8 de clínica, de pequeños en un tal, ¿sí? Pues un cirujano de medicina humana tiene reconocidas las hernias discales, un veterinario que hace lo mismo, lo único que en vez de un señor tiene un perro, un gato o lo que sea, y no tiene lo mismo. A ver, es un sinsentido total. O sea. Bueno, después si juegas bien con la norma, es decir, que tú puedes, por analogía, otras profesiones asimilarla. Es decir, que tú dices, tú allí un juzgado puedes plantear, mire, a los que están en un quirófano de personas humanas se les reconoce, sí. Y nosotros tienes que demostrarlo, ¿no? Es decir, nosotros es algo similar, ¿no? Sí, yo leía un tema de una peluquera, no me acuerdo el problema que tenía, pero que tenía un problema en un brazo. No sé si tenía túnel carpiano, una peluquera. Del cepillo. Y no sé si el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo le reconocía la enfermedad profesional. Dice, no está reconocida expresamente en la peluquería, no figura en las peluqueras, pero sí figura en este grupo de profesiones que son similares. Sí, pero a la peluquera a lo mejor le interesa, porque al final es donde nos metemos. A la peluquera le interesa porque está pagando un seguro de autónomo, gastándose 280 euros al mes, y a lo mejor a otros profesionales le puede interesar no dependiendo de su situación laboral. Entonces, es un tema que hay que valorar siempre en qué situación económica va a ser. Entonces, si tú dices, bueno, a mí sí me da, si tú vas a tener otra fuente de ingresos, pues lógicamente si te dices, bueno, pues dejo esta profesión, empiezo me meto en otro trabajo, pues sí me merece la pena. A partir de los 55 años te pagan el 75.
Pagas el 25% de él. En vez del 55 te pagan el La base 75. reguladora. La base reguladora. Si te dan la... Si tú te dan una invalidez, tienes más de 55 años y no tienes y sigues desempleado, te pagan el 75. Si tú tienes menos de 55 años, te pagan el 55%. Entonces, o te la reconocen antes de los 55 años, te van a dar el 55%, y si sigues... El 55% mueres de hambre. Depende de la base reguladora que tengas. Ese es el Porque tema. si tienes una base de 3.000 euros, pues te quedan 1.600, oye, normal. Y puedes hacer otra cosa. Todo depende de las circunstancias de cada uno. Sí. Exactamente. Bueno, claro. ¿Qué pasa? Que el autónomo... Para el autónomo no vale. No, el autónomo normalmente tiene más capacidad para buscar otra fuente de ingreso que la cuenta ajena. Tú puedes decir, soy veterinario y puedo seguir haciendo, puedo montar un negocio o algo, desarrollar otra actividad. La base imponible se considera la base por la que cotizas. Por la que cotizas. Es decir, Pero la mínima... sin base, por la que cotizas sin descuento. No, tú cotizas todos los meses, eliges una base de cotización. La mínima no sé cuántos son, 1.200 euros por ahí. Sí, algo menos, creo, 1.100, sí, pero poco menos. Después de ahí va hasta la Depende de lo que tú elijas cotizar, pues tienes una base de cotización. ¿Qué pasa? Que si no tienes otra fuente de ingresos, salvo que tengas una base de cotización muy alta, claro, te baja mucho. Bueno, pues aprendimos mucho, yo al menos, y no sé quién la iniciativa es tuya, entonces. No. De la compañía. Pues la verdad yo creo que es Para para felicitar a la iniciativa y posiblemente os acarree trabajo a nivel de colegio y a nivel de gestoría, porque esto hay casos y cosas. Sí, hay muchos. Estamos ahora, está camino ahí con lo de la encuesta esa para hacer, la ¿no? encuesta No, epidemiológica. yo creo que a lo mejor una cosa me parece remateriar la jugada aprovechando que el presidente, que es un hombre que se mueve por Madrid, a lo mejor de aumentar la relación esa que hay de enfermedades incapacitantes y tal. Es la idea. Desde hace 25 años y posiblemente pues no está ahí pensado para nada más. Bueno, yo tengo que dejaros y nada, buenas tardes y felicitaros a todos por la exposición y por la idea. Muchas gracias. Me alegro de verle. Me alegro de verle también. Bueno, aquí no hay más, así que yo creo que lo voy a cerrar. Espera, F5, vamos a verla aquí, espera. Que se vea, para que mi hermana a veces lo escuela. ¿Quieres la primera? ¿Quieres esta? Gracias. No. Y aquí... Espera, que voy a quitar esto de aquí. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Pero creo que está puesto el automático, porque empezó a descontar y saltó, pero son otros. Mira, a ver, que no sé si está hablando alguien. Sí, trabaja, es compañero de Cristina, trabaja en la Junta.